Bona tarda als aquí presents i els que estan connectats també per via telemàtica. Abans de passar a l'activitat cultural d'avui, els vull recordar que començarem el trimestre que ve, a partir d'abril, maig, juny, doncs començarem una altra vegada amb les activitats teatrals. Últimament no hem tingut massa sort, els directors del teatre han tingut problemes i l'últim que vam tenir per una sèrie de problemes personals no pot continuar. Hem aconseguit contactar amb un grup que hi ha inclús professionals del teatre que intervenen com a actors i que actuen d'una manera continuada i participarien aquí en el Col·legi de Metges, una de les obres que fan un cop al trimestre o dos cops al trimestre tindrem activitat cultural. Diverses persones m'ho han demanat perquè no hi ha teatre, què és el que passa, la intenció nostra és fer-lo, el que passa que no hem tingut massa sort amb els directors de teatre, però sembla que en aquest moment podrem tornar a començar les activitats teatrals. Si hi ha algú de vostès que està interessat a participar-hi, m'ho diuen i podríem participar també activament dins de les activitats teatrals. Bé, i anem a l'activitat del dia d'avui. Avui tenim un concert al voltant de la figura de Federico García Lorca. Intervindrà la Caterina a la guitarra, ja és ben coneguda per nosaltres, i Sofia Martínez a la narració. Dos paraules sobre la Caterina, ja la coneixem, és una habitual entre nosaltres, graduada a la guitarra a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC, va completar la seva formació en el Conservatori de la Haia, on obté el títol de Master of Music. Ha participat en nombrosos festivals i ha obtingut diversos premis. Ha actuat també en el Conservatori de Moscou, a la Filharmònica de Sant Petersburgo, a la Ràdio de Varsòvia, a l'Auditori de Castelloi, al Palau de la Música. Últimament ha gravat 3 CDs. Com a solista ha participat també en el Festival de Mestres de Guitarra de Barcelona, Barcelona 4 Guitarres, i també últimament està fent un projecte de combinació de guitarra clàssica amb guitarra espanyola amb Marta Robles, formant el grup Duo del Mar, que alguna vegada hi ha actuat aquí entre nosaltres. I Caterina està considerada com una de les guitarristes amb més talent i domini de la tècnica de la seva generació. L'altre participant és Sofia Martínez Villar. És una reconeguda especialista en entrenament auditiu, flautista i musicòloga. És també doctora en Història, Teoria i Crítica de les Arts. És professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Ha col·laborat també amb l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, en el Palau de la Música Catalana. És narradora del cicle de concerts Descubre de l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya i ha participat en programes de ràdio com Ara de la cadena SER i també en Ràdio Clàssica de la Ràdio Nacional. Com a flautista és membre fundadora de la companyia Palau del Vent i és flauta principal de l'Orquestra Simfònica OD de Catalunya. Ens interpretaran obres d'Albenis, de Lorca, de Francesc Tàrrega, Lorca, Manel de Falla i Lorca. Amb tots vostès, la Caterina i la Sofia Martínez. Buena tarde y bienvenidos a este recital tan singular en el que hoy, Día Internacional de la Poesía, hemos combinado dos de las grandes pasiones de Federico García Lorca, la palabra y la música. A través de obras de Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Manuel de Falla y una suite de canciones españolas populares recogidas por García Lorca y arregladas para guitarra por José María Gallardo del Rey, hemos preparado un viaje poético y musical por la vida y la obra de uno de los escritores más grandes que ha dado la literatura universal. Federico García Lorca nació en esta casa, en Fuentevaqueros, aunque su familia se trasladó cuando él era muy niño a la ciudad de Granada. Una ciudad con un embrujo muy especial, cuyo encanto ha recorrido el este, oeste, norte y sur de la península ibérica y ha traspasado fronteras.
ha inspirado todo tipo de manifestaciones artísticas, entre ellas el primer movimiento, titulado Granada, de la suite española número 1, opus 47, escrita por Isaac Albéniz, una composición imprescindible en el repertorio para piano, escrita entre 1882 y 1889, y que tiene una preciosa adaptación para guitarra que suena de esta manera.
Federico García Lorca escribió un poema de título Granada, en el que nos habla de esta calle, de la calle Elvira y de sus gentes. Nos habla del Genil y de sus bueyes, del Dauro y sus mariposas, y sobre todo nos habla de las manolas. Se percibe en este poema uno de los grandes temas de la obra de García Lorca, mostrar el drama de la mujer española. Lo hizo en Yerma, en Bodas de Sangre, en la casa de Bernarda Alba, y aquí, a través de las manolas, nos explica la vida de tres mujeres con una soledad que las aboca a un oficio que no especifica, pero que se intuye. Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que van a la Alhambra a las 3 y a las 4 solas. Una vestida de verde, otra de malva y la otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante, garzas, la que va detrás, paloma, abren por las alamedas muselinas misteriosas. ¡Ay, qué oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las manolas mientras sufren en la umbría el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirto reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie. 2 garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma. El Genil duerme a sus bueyes y el Dauro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos entre volantes de blonda. La mayor abre sus ojos y la menor los entorna. ¿Quién serán aquellas 3 de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a estas horas? Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que van a la Alhambra, las 3 y las 4 solas. En esa Granada de los años 20, los muleros iban y venían con sus 2 pares de mulas, de ahí la canción Los 4 muleros. En esa Granada también aún se entonaban, mientras se hacían las labores, canciones como Las Morillas de Jaén, una pieza que se conoce desde el siglo XV, porque está guardada en ese libro, El cancionero de Palacio, que recoge cantares ni más ni menos que de la corte de los Reyes Católicos. Lorca tocaba el piano, adoraba la música, y como muchos otros artistas de la época reparó en el folclore como fuente de inspiración, pero también de crítica a las tradiciones arraigadas que no dejaban que una sociedad más justa y moderna se abriera camino. Armonizó esas canciones para piano y voz, las modernizó de una forma sencilla pero efectiva, porque consiguió que otros compositores repararan en ellas para sus obras, como José María Gallardo del Rey, que basándose en estas canciones ha compuesto una suite para guitarra en el año 2003 que vamos a ir escuchando de manera intercalada. Gallardo del Rey ha conseguido que, aun sin voz que nos cante la letra, a través solo de la guitarra seamos capaces de reconocerlas y de disfrutarlas.
Federico viajó mucho por toda España. Estuvo varias veces aquí, en Barcelona, y también en Cadaqués. Viajó mucho también por Europa y cruzó el Océano Atlántico para disfrutar del éxito de sus obras de teatro en Argentina, Cuba, Uruguay. Quizás su viaje más conocido es Madrid, la residencia de estudiantes, donde estuvo 10 años, de 1918 a 1928, teniendo como amigos y compañeros artistas tan ilustres como Salvador Dalí y Luis Buñuel. En 1929, Federico García Lorca viajó a Nueva York y de esa experiencia surgió Poeta en Nueva York, un poemario en el que denuncia la deshumanización del capitalismo y la crueldad de la vida en esa gran ciudad. El contraste entre los edificios de un Nueva York creado a base de hierro y hormigón, pleno de humo y hollín de las fábricas, con el aire limpio de Sierra Nevada, los palacios rojos y jardines verdes de la Alhambra le causaron una gran impresión. Y es que la Alhambra deslumbra y deja un recuerdo imborrable. Así le ocurrió al guitarrista y compositor Francisco Tárrega, que fue a visitar este conjunto monumental en 1896 y de esa experiencia surgió su obra para guitarra, Recuerdos de la Alhambra.
En un fragmento de su oda al poeta Walt Whitman, Lorca escribe sobre la gente que trabaja tanto que no duerme, la gente que vive en Nueva York que no duerme, y como no duerme no sueña, y como no sueña no pueden permitirse disfrutar del río o de las nubes. En esa oda habla de niños que no juegan y se convierten muy rápido en adultos, adultos que mueren en el trabajo. Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión. Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para tumbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién? El sueño terrible de tus anémonas manchadas. A la vuelta de este largo viaje que hizo a Nueva York, en 1931, incentivado por conservar esas canciones populares españolas que hablan de una vida más relajada y alegre de lo que había visto en Nueva York, grabó un disco con la Argentinita. Interpretaban las canciones populares españolas que él había recogido y armonizado para piano y voz. En ese disco no están grabadas dos de ellas, aunque sí se conservan las partituras. Los Reyes de la Baraja, que es una canción popular infantil para saltar a la comba o jugar al corro, y El Vito, que es una danza y una canción de ritmo rápido y vibrante de origen cordobés. El nombre alude además, y mucho mejor en el Colegio de Médicos, a una enfermedad infecciosa que provocaba espasmos musculares. De ahí viene decir, cuando alguien no para, tienes el baile de San Vito. Gallardo del Rey sí que ha incluido estas dos canciones en su Lorca Suite y suenan de esta manera.
compositor Manuel de Falla era de Cádiz, pero se estableció en Granada definitivamente en 1920, después de haber estado viviendo en Madrid y París. Conoció a García Lorca en los circuitos culturales de la ciudad y muy pronto entablaron una gran amistad porque les unía una pasión por el flamenco y juntos crearon el primer concurso de cante jondo, con 8.500 pesetas de premios. Desarrollaron además también muchas ideas sobre títeres y teatro musical, pero la mayoría de ellas, tristemente, se quedaron en el tintero. La relación de Falla y Federico García Lorca era tan próxima que precisamente en la casa de Federico, Manuel de Falla y el guitarrista Miquel Llobet terminaron de revisar juntos una obra, Homenaje a Debussy. Es la única composición para guitarra a solo de Falla y es también un homenaje póstumo a su amigo, el gran compositor Claude Debussy, que había fallecido en 1918. La amistad también entre Falla y Debussy era honda y venía de lejos. Un dato muy significativo es cómo Debussy dedica 2 de las piezas de sus preludios para piano a Granada. Falla le había explicado las maravillas de esta ciudad y Debussy, sin haber visitado nunca Granada, escribió 2 preludios con título Atardecer en Granada y La Puerta del Vino. Falla cuenta que se quedó admirado de cómo Debussy había captado la atmósfera de un lugar que no había visitado nunca y cómo había generado esa impresión musical de Granada. Por eso, en su homenaje a Debussy, él mismo cita ese Atardecer en Granada que había escrito para piano Debussy y compone esta magnífica obra para guitarra que lo incluye.
Cuando Federico García Lorca vio las revueltas en Madrid generadas por el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de la Segunda República, que llevaría a la guerra civil, se marchó a Granada pensando que estaría más seguro. Parece que esas dos canciones populares españolas que había grabado con la argentinita, La Tarara, que habla del sinsentido de ese personaje que hace las cosas al revés, y Anda Jaleo, que relaciona alboroto y tiroteo en una canción de corro, eran premonitorias de una realidad muchísimo más terrible, una locura, un sinsentido que tuvo tiroteos durante 3 años entre hermanos. No se imaginaba Federico cuando dejó Madrid que algún fascista cercano le iba a vender por rojo y por maricón, que estar ya reconocido como uno de los más grandes escritores de la literatura en lengua española no le iba a salvar de la intolerancia y el fanatismo. No se imaginaba Federico que su querido amigo Manuel de Falla, atragantado por el dolor y la tristeza al conocer el asesinato de su amigo, abandonaría España rumbo a Argentina para no volver jamás, aunque su retrato quedara relacionado para siempre en un billete de 100 pesetas. Poco valor para nuestro compositor más grande. No se imaginaba Federico que su querido amigo Antonio Machado moriría en Collioure al poco de pasar la frontera de España por Portbou, y que antes de hacerlo, con el corazón desgarrado por el asesinato, escribiría este poema como homenaje. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: «Ni Dios te salva». Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada.